Se pospone con muchísimas ganas de que llegue 2021 para poder celebrarlo, porque como nos decía Ana, se celebra con muchísima pasión y sobre todo con muchísimo amor, no solo en el pueblo en sí, sino también en los trajes de la gente que lo celebra. Ponéis muchísimo amor al hacerlo, al vestiros, porque me comentabas, Julia, es un momento precioso ese de ponerte el vestido, el traje. Sí. A ver, al final el Día del Traje es una fiesta de exaltación de la indumentaria tradicional, ya no solo la ensotana, que claro que sí porque está ahí, sino que al final pone en valor todos estos tesoros de nuestros antepasados que nos dejaron y nos dejan ver el reflejo de la vida que tenían. Entonces, vestir un traje de estos es vestir un tesoro. De hecho, es volver también al pasado, viajar al pasado, como nos decía Ana, y vamos a viajar poquito a poco por partes, porque el traje tiene partes y muchas. Sí, a ver, el traje ansotano, sobre todo el de mujer, tiene para cada etapa de su vida tiene un traje diferente. De hecho, perdona, este que estamos viendo ahora mismo es un traje de comunión. De comunión, es el seigüelo colorado, cuando las niñas ya pasaban a lucir y a vestir de forma más parecida a los mayores, sin llegar a ser la basquiña, lucían este seigüelo colorado. Tiene muchas partes, tiene partes muy religiosas, porque aquí vemos esta estampa. Sí, eso es un escapulario y sobre todo se buscaba mucho la protección divina. Es una época en la que la religión estaba muy presente y en toda la indumentaria ansotana hay reflejos de buscando un poco esa protección divina a nuestros santos. También en este traje que tenemos aquí al lado, que es el traje de novia. Sí. Además de, por supuesto, esta parte religiosa que vemos no solo aquí, sino también en los collares, en todas estas series de plata que vemos por aquí. Lo que llama mucho la atención es el cuello. Es un cuello que si lo tocamos está duro. ¿Y esto cómo se consigue? Esto es un cuello, las camisas son de gorguera, sobre todo por el cuello, y se consigue almidonando y luego dándole la forma que le gustaban a las ansotanas. Es el traje de novia de calle, o sea, del tornaboda. Cuando salían de la ceremonia, para la ceremonia llevaban el traje de saya, que está ahí. Que lo podemos ver en esta fotografía que tenemos por aquí. Y cuando salían, se quitaban ese traje y era el traje de novia de calle. Es un traje que tiene muchas capas, que pesa mucho. Recordamos que esta fiesta se celebra el último fin de semana de agosto, pero nos comentabas que, de hecho, aquí tenemos la tela. Es una tela que no es excesivamente pesada. A ver, son lanas abatanadas, lo que se llama estameña. Al ser hecha con claro, son tejidos naturales, sí que dan calor, pero no es la proporción esa. Al final el tejido natural te crea tu propio microclima y luego sí que nota que te la has quitado, pero se lleva. Se lleva y con mucho gusto, y ojalá se lleve en 2021 no solo el traje, también los complementos, porque es que a mí me alucina sobre todo lo que se pone en la cabeza. Mirad qué curioso, qué colorido, y cuéntanos, porque por ejemplo, ¿para qué se utilizaba? Ese es el tocado que llevaban las mujeres en el traje de fiesta. El peinado de churros tan característico de las ansotanas lo cubrían con el tocado de ganchillo y luego se ponían un pañuelo que recogían. De hecho aquí tenemos el churro, ¿no? Estos son complementos del traje de fiesta, que es el churro, las cintas, un tocado y luego la cuerda. Lo que unía las mangas postizas, en este caso era este tipo de cuerda. Cambiaban los colores según estaban de luto y de vivo. Este de allí es el sombrero, es el gorro de periquillo que llevaban los niños, tanto niños o niñas, a la hora de la confirmación. Antes confirmaban, antes que comulgaban, entonces estos ya tenían el de cristianar, el de andadura y luego tienen el de periquillo. Se llama así por la forma de pico que recuerda a un periquillo. Entonces lo hacían sus madres o pasaban de unos a otros de la misma familia y estaba muy adornado pues con sedas, con cintas, con pasamanerías. De hecho es una tela, vamos a pasar por ahí para tocar esta tela, porque es una tela también que se ve de mucha calidad, porque a la gente de Ansó le gusta invertir en estos trajes, ¿no? Sí, claro, al final ahora invertimos en trajes de novia, mucho dinero, pues para ellos era igual de importante, más importante incluso que ahora, el dar ese paso de primera confirmación tenía mucha carga simbólica en aquella época. Entonces trabajaban, claro, con los materiales que disponían, pero siempre con cosas bonitas. Y sobre todo, lo que más valor tenía eran las manos que los trabajaban, el amor, el esmero. Eso es lo más importante. Unas manos que este año no están pudiendo trabajar. Por vuestra parte, desde luego, como nos comentabais, muchísimas ganas y muchísima fuerza para el 2021, que esperamos que se celebre el doble, ¿verdad? Sí, claro, esperemos que todo lo volvamos a vivir. Imagino que lo celebraremos normal, pero a lo mejor le damos un mayor valor porque
habremos conservado y en nuestra vida, que es lo Claro más que sí. importante. El doble de ganas y desde luego bonito ya no puede ser más.